Hola a todos y todas, mi nombre es Gabriel Ollanzábal y a continuación voy a hacer una breve presentación conceptual sobre qué es la agricultura familiar. También vamos a presentar una aproximación a la definición oficial que hay en Uruguay desde el año 2008 sobre la producción familiar y finalmente vamos a presentar brevemente cuántos son los agricultores familiares en Uruguay, dónde están y qué producen. La primera aproximación que queremos hacer sobre la producción familiar tiene que ver con la definición clásica de las clases sociales agrarias en Uruguay o en cualquier parte del mundo. Esta definición parte de la primera división grande entre poseedores y no poseedores de medios de producción. Es así que encontramos, como se ve en el esquema, entre los poseedores de medios de producción a empresarios y rentistas, es decir, los empresarios que organizan el proceso productivo y los rentistas que ceden sus medios de producción monopolizables a cambio de una renta. El caso más claro son los dueños de la tierra que ceden su tierra a cambio de una renta. Del otro lado encontramos a una serie de personas que no tienen medios de producción y venden su fuerza de trabajo para sobrevivir, y es lo que denominamos asalariados en la parte de abajo del esquema. En esta presentación general nos queda por presentar una clase social que se encuentra en una posición intermedia entre los empresarios y los asalariados, que son los productores familiares, que están en la barra del medio, y que tienen la particularidad de contener las dos condiciones de las otras dos clases. Esto es, tienen medios de producción, esto los asemeja a los empresarios, pero al mismo tiempo utilizan su propia fuerza de trabajo, la fuerza de trabajo del titular o la titular y de su familia, para organizar el proceso productivo. Los productores familiares, a su vez, no están aislados del resto de la sociedad, establecen una serie de relaciones sociales de producción, y es así que en términos generales las relaciones que establecen con empresarios y con rentistas tienden a ser relaciones de subordinación que los colocan en un lugar donde transfieren riqueza a estas dos clases. A su vez, los productores familiares tienen otra particularidad, que es que no hay un solo tipo de productores familiares, sino que encontramos fundamentalmente tres grandes tipos de productores familiares en Uruguay. Es así que tenemos al productor familiar típico, es aquel que gestiona medio de producción, en propiedad o no, y usa su propia fuerza de trabajo para organizar el proceso productivo. Tenemos al productor familiar capitalizado, es aquel que va incorporando medios de producción y que empieza a contratar fuerza de trabajo, es por eso esta flecha que va de los asalariados a los productores familiares capitalizados, y que está en un proceso de diferenciación social ascendente, se va pareciendo cada vez más a un empresario. Y del otro lado tenemos a los productores familiares proletarizados, porque sea el titular o la titular o parte de la familia, empieza a vender parcial o totalmente su fuerza de trabajo en el mercado. Esa fuerza de trabajo es contratada por empresarios del medio rural o del medio urbano, y es así que estamos en un proceso de proletarización, porque este productor familiar va a combinar en sus ingresos la producción agropecuaria con la venta de fuerza de trabajo, en una posición que los va asemejando a los asalariados. ¿Qué define entonces, resumiendo los rasgos centrales de la producción familiar en esta primera aproximación conceptual? En primer lugar, su carácter de productores de mercancía, ¿no? Ellos producen un valor de uso, fundamentalmente alimentos, que van a circular en el mercado, donde van a intentar realizar un ingreso que les permita sobrevivir. El segundo elemento tiene que ver con el uso predominante de fuerza de trabajo familiar en la organización productiva de la explotación agropecuaria, es decir, no usan de forma predominante, sino de forma accesoria, fuerza de trabajo asalariada, y usan su propia fuerza de trabajo del núcleo familiar para organizar el proceso productivo. El tercer rasgo, que ya mencionamos en el esquema anterior, tiene que ver con el proceso tendencial de subordinación a otras clases sociales, que los coloca en una posición de transferencia de excedentes o riqueza a otros sectores de la sociedad. El cuarto rasgo central que encontramos en los productores familiares tiene que ver con su objetivo, con su racionalidad predominante, que es maximizar los ingresos para reproducir o para garantizar la reproducción de la familia. Esto los va a diferenciar de los empresarios, que tienen como objetivo principal maximizar su ganancia. Además de estos cuatro elementos que listamos, identificamos dos elementos más que van a aparecer como determinantes o como definidores de las características de la producción familiar y que están relacionados a su vez. Uno de ellos es la residencia en el predio. La mayoría de los productores familiares viven en el mismo lugar que trabajan, que organizan el proceso productivo, y esto les da un rasgo particular que los va a diferenciar de los empresarios, que es lo que denominamos superposición de la unidad productiva, es decir, la unidad donde se organiza el proceso de producción, con la unidad reproductiva donde la familia reproduce su vida cotidianamente. Los agricultores familiares no solo nos podemos aproximar a ellos a partir de la definición conceptual que acabamos de hacer, sino que también nos podemos aproximar a partir de la definición oficial
que en Uruguay existe desde el año 2008 a partir de una definición oficial que estableciera el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Esta definición oficial, orientada sobre todo para la focalización de políticas públicas para este sujeto social, tiene 4 rasgos centrales en función de la definición que estableció el Ministerio de Ganadería. El primero tiene que ver con el carácter predominantemente familiar de la organización productiva de los establecimientos de la producción familiar, y en este sentido se establece la limitante de que los establecimientos de la producción familiar no pueden tener más de 2 asalariados permanentes en su establecimiento o su equivalente en jornales laborales no familiares, lo que da un total de 500 jornales al año. El segundo factor o el segundo criterio que define la producción familiar es que realicen la explotación agropecuaria en una superficie que no supere las 500 hectáreas índice CONIAT 100 sin importar la forma de tenencia. El tercer elemento que va a definir a la producción familiar según la definición oficial es la residencia de los productores, donde se establece que deben residir en el predio, en el establecimiento agropecuario o a no más de 50 kilómetros del mismo. Y el cuarto elemento que va a definir a la producción agropecuaria familiar es el hecho de que el ingreso de la familia, los ingresos nominales que reciben, sean predominantemente de origen de la actividad agropecuaria. En este sentido se establece que los ingresos extraprediales por fuera que no vienen de la explotación agropecuaria no pueden superar las 14 bases de prestaciones y contribuciones, las conocidas como BPC, que a valores del año 2014 estaban en 39.466 pesos. Esta definición establecida en el año 2008 va a encontrar a partir de este año, del año 2014, 2 nuevos agregados, 2 especificaciones pensando en 2 rubros en particular. Una de ellas tiene que ver con una definición particular para los establecimientos que hacen horticultura, fruticultura o viticultura, donde se extiende la cantidad o la posibilidad de utilizar mano de obra asalariada con un total de hasta 1.250 zafalales anuales. Y el segundo criterio de excepcionalidad tiene que ver con los productores que declaran como actividad principal la apicultura, donde se sustituyen los requisitos B y C vinculados a la superficie y la residencia, y se establece que el criterio será que no tengan más de 1.000 colmenas. ¿Cuántos son los agricultores familiares a partir de estas definiciones que hemos ido estableciendo? La primera fuente que tenemos son los datos del Censo Agropecuario del año 2000, reprocesados por la Dirección General de Desarrollo Rural en el año 2008, que, aplicando la definición que acabamos de presentar, llegó a la conclusión de que en Uruguay, en función de los productores censados en el año 2000, había 32.696 establecimientos que podíamos ubicar o definir como agricultores familiares. De este total de establecimientos surge que representan el 66% del total de establecimientos agropecuarios que el censo registró en el año 2000 y que abarcaban a un total de 111.480 personas. ¿Qué superficie manejaban o gestionaban los establecimientos de la producción familiar ese año? 2.500.000 hectáreas, que representaban para ese año el 15% de la superficie productiva del país, lo que nos da un promedio por establecimiento de 77,2 hectáreas. La segunda fuente que tenemos para aproximarnos a la cantidad de productores familiares es más reciente, es del Censo Agropecuario del año 2011, y es a partir del recuento preliminar, de los datos preliminares que publicó la Dirección de Estadística Agropecuaria. Aún no están los datos generales del Censo Agropecuario, a partir del cual nos vamos a poder aproximar a cuántos productores familiares hay en función de la superficie o del estrato promedio de los establecimientos. Es así que si asumimos que los establecimientos de menos de 100 hectáreas son o vienen de la producción familiar, nos encontramos que para el año 2011 teníamos 24.931 establecimientos por debajo de 100 hectáreas, que para ese año, el año 2011, representaban el 56% del total y que manejaban 737.269 hectáreas, un 4,5% de la superficie total, productiva total censada ese año, que fue de 16,2 millones de hectáreas, lo que nos da un promedio de 29,6 hectáreas por establecimiento. Si ampliamos la cantidad de establecimientos familiares al estrato que está por debajo de las 200 hectáreas, nos encontramos que, según los datos del Censo Agropecuario 2011, teníamos 30.471 establecimientos por debajo de las 200 hectáreas. Estos representaban el 68% del total de establecimientos censados ese año, que estuvo en 44.600, y que manejaban 1,53 millones de hectáreas, lo que aproximadamente era el 9,4% de la superficie productiva del país. Esto nos da un promedio de 50,2 hectáreas por establecimiento. Es decir,
que con los datos más actuales que hoy tenemos del censo agropecuario del año 2011, habría en Uruguay entre 25.000 y 30.000 establecimientos agropecuarios familiares en total. La tercera fuente que tenemos para aproximarnos a la cantidad de establecimientos agropecuarios familiares es el registro de la producción familiar, una de las políticas específicas que ha desarrollado el Ministerio de Ganadería, donde a partir de la aplicación de la definición oficial que antes presentamos, los productores se registran y acreditan su condición de productores familiares. El registro, según los datos más actuales del año 2013, muestra que había un total de 21.645 predios. Si esto lo relacionamos con los establecimientos censados en el año 2011, eran el 48,5% del total y abarcaban a 23.776 productores o productoras. Esto es porque en algunos establecimientos había más de un productor o más de un titular gestionando el mismo. ¿A cuántas personas abarcaban estos establecimientos? A 67.873 personas. Estaban gestionando una superficie de 1,69 millones de hectáreas, aproximadamente el 10% de la superficie productiva del país, lo que nos da un promedio de 78 hectáreas por establecimiento. Otros datos que surgen del registro es que el 85% de los productores registrados en el año 2013 no contrataba mano de obra permanente, es decir, esto refuerza la idea de que el trabajo es predominantemente familiar del titular o la titular y su familia, y que el 77% de los establecimientos registrados residía en el predio. El último aspecto a presentar tiene que ver con dónde están los productores familiares. El mapa que se presenta a continuación es un resumen de todos los padrones que están registrados en el registro de la producción familiar al año 2013, que indican que el 71% de los establecimientos registrados estaban al sur de Río Negro, es decir, de aquí para abajo, donde el 24%, es decir, casi un cuarto de los establecimientos agropecuarios registrados como productores familiares, estaban en el departamento de Canelones, que si vemos con un zoom, tiene una alta densidad de padrones de la producción familiar. El departamento que le sigue a Canelones en cantidad de establecimientos registrados como productores familiares es el departamento de San José, fundamentalmente ligado a la producción lechera. ¿Qué producen los agricultores o los productores familiares? Aquí nuevamente tenemos dos fuentes de información. La primera es el reprocesamiento de los datos del Censo General Agropecuario del año 2000, realizado por la Dirección General de Desarrollo Rural, que nos mostraba que para ese año, el año 2000, había 18.538 establecimientos que tenían como ingreso principal la ganadería. Estos representaban el 58% del total de establecimientos familiares reprocesados en función de la definición oficial del Ministerio de Ganadería del año 2008, que era 32.600, y que manejaban 1,96 millones de hectáreas. Esto representaba para ese año, el año 2000, el 78% del total de la superficie de la producción familiar. Bastante lejos, después se encuentra la horticultura con 4.414 establecimientos, un 13,5% del total de establecimientos familiares que manejaban 68.401 hectáreas, el 2,7% del total de la producción familiar, de la superficie que manejan. Y en tercer lugar la lechería, los establecimientos lecheros con 4.400 establecimientos, un 13,5% del total de establecimientos familiares y manejaban 330.000 hectáreas. Esto quiere decir que en función de los datos del 2000, la mayoría de los productores familiares tienen como ingreso principal la ganadería y a su vez manejan casi el 80% de la superficie que manejaba la producción familiar para ese año. La otra fuente de información que va a venir a confirmar este predominio de la ganadería es el registro de la producción familiar, que con un total de casi 24.000 establecimientos registrados, tenía la ganadería como principal rubro de ingreso de los establecimientos familiares, con 13.314, el 56% del total, seguido después por la horticultura con 4.042, el 17% del total, y luego la lechería con 3.209 establecimientos registrados, el 13,5% del total. Hasta aquí fue la presentación donde introducimos conceptual y a partir de la definición oficial qué es la producción familiar en el Uruguay.